desde un terremoto devastador hasta una ciudad en llamas. Estos son 10 errores más costosos en los últimos 20 años. Número 10. El incidente comenzó el 20 de abril de 2010 en el Golfo de México, cerca de la costa de Luisiana, Estados Unidos, en la plataforma petrolífera. Todo transcurrió con normalidad hasta las 10 de la noche, que ocurrió lo inimaginable. Se generó una fuerte explosión en la plataforma petrolera, y desde ese momento se generó el caos. La causa de la explosión se produjo debido a una falla en el sellado del pozo de petróleo. Una burbuja de gas metano se filtró a través de la columna de perforación, expandiéndose y superando las barreras de seguridad, lo que provocó una explosión masiva en la plataforma. Más de 100 trabajadores lograron sobrevivir a la tragedia saltando decenas de metros al mar, pero 11 trabajadores murieron a causa de la explosión cuyos cuerpos nunca pudieron ser recuperados. La fuga de petróleo tras la explosión de la plataforma duró 87 días. El desastre comenzó el 20 de abril de 2010 y el pozo fue sellado temporalmente el 15 de julio de 2010. Tras verter millones de barriles de crudo al Golfo de México, derramándose aproximadamente 4.9 millones de barriles, casi 200 millones de galones de crudo, contaminando más de 2.100 kilómetros de costa y causando la muerte de miles de aves marinas, tortugas y delfines. El costo total para la empresa responsable, incluyendo limpieza, multas gubernamentales, compensaciones legales y acuerdos por daños ambientales, superó los 65.000 millones de dólares. Número 9. La crisis de las hipotecas subprime. 2008. Estados Unidos fue el epicentro de la crisis, aunque el impacto se globalizó rápidamente debido a la interconexión de los mercados financieros. La crisis estalló oficialmente en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, tras el estallido de la burbuja de las .com y los atentados del 11 de septiembre. En 2001, la Reserva Federal, Fed, bajó las tasas de interés drásticamente a 1%, causando créditos otorgados a personas con baja solvencia, clientes basura o de alto riesgo. Como los precios de las casas siempre subían, los bancos pensaban que, si el cliente no pagaba, la casa valdría más y podrían recuperarlo todo. La alta demanda infló los precios de las viviendas de forma irreal. Desde 2004 y 2006, la Fed subió las tasas de interés del 1% al 5.25%. Muchas hipotecas eran de tasa variable, por lo que las cuotas mensuales se dispararon. La gente ya no pudo pagar, las casas salieron a la venta masivamente, los precios se desplomaron y la burbuja estalló. Surgieron quiebras bancarias como el colapso de Lehman Brothers. El crecimiento económico mundial se detuvo. El desempleo subió a niveles históricos y muchas personas perdieron sus trabajos y hogares. Se estima que la pérdida inmobiliaria fue de 19 billones de dólares. Número 8. El desastre nuclear de Fukushima Daiichi, 2011. El desastre dio inicio el viernes, 11 de marzo de 2011 a las 2:46 de la tarde hora local de Japón. Se generó un terremoto de magnitud 9.1, el más potente en la historia de Japón, que sacudió la costa este. El movimiento sísmico duró aproximadamente 6 minutos, lo que provocó un tsunami, arrasando con todo a su paso formando olas de hasta 14 metros, lo que superó el muro de contención de la planta de energía nuclear, inundando los generadores de emergencia que debían enfriar los reactores. Sin refrigeración, el núcleo se sobrecalentó, provocando fusiones nucleares y explosiones de hidrógeno. Se estableció una zona de exclusión de 10 kilómetros y más de 150.000 personas fueron evacuadas. El costo total del desastre de 2011 es uno de los más altos registrados en la historia de la humanidad, ya que combina los daños del terremoto y tsunami con la crisis nuclear de Fukushima Daiichi. Se divide generalmente en dos categorías. 1. El impacto económico general, terremoto y tsunami. 2. El costo específico de Fukushima Daiichi.
a lo que nos da un valor de 410.000 millones de dólares. Número 7. El escándalo de emisiones de Volkswagen. Conocido mundialmente como Dieselgate, fue uno de los fraudes corporativos más sofisticados y costosos de la historia. El fraude se gestó años antes en los laboratorios de ingeniería. El escándalo estalló públicamente el 18 de septiembre de 2015. Ese día, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos emitió un aviso de violación tras descubrir que unos 11 millones de vehículos en todo el mundo vendidos entre 2009 y 2015 tenían instalado un software ilegal, un dispositivo de desactivación, que detectaba cuando el coche estaba en una prueba de laboratorio, activaba los filtros al 100%. Pero en carretera, el sistema se apagaba y el coche emitía hasta 40 veces más gases de lo permitido. El costo total para Volkswagen, incluyendo multas gubernamentales, acuerdos de recompra, indemnizaciones, ha superado los 35.000 millones de dólares. Número 6. El error de diseño del Boeing 737 MAX. Uno de los capítulos más oscuros de la aviación moderna, donde una serie de decisiones de diseños y presión competitivo terminó en tragedia. El desarrollo del avión comenzó en 2011, pero la crisis estalló con 2 accidentes fatales en un periodo de 5 meses. El primero sucedió el 29 de octubre de 2018, vuelo 610 del Air Indonesia, el cual realiza el despegue a las 6:20 de la mañana, hora local de Indonesia. Y tan solo 13 minutos después el contacto por radar y las comunicaciones se perdieron de forma abrupta. Cayó en el mar de Java, aproximadamente a unos 34 kilómetros de la costa. El segundo fue el 10 de marzo de 2019, vuelo 302 de Ethiopian Airlines, y hora de despegue, las 8:38 de la mañana, hora local de Etiopía. Y la hora del accidente ocurre a las 8:44 de la mañana, hora local, tan solo 6 minutos de vuelo. El fallo potencial fue colocar motores más grandes y adelantados. Alteró la aerodinámica del avión, haciendo que la nariz se elevara de forma peligrosa y automática, con el riesgo de que el avión perdiera sustentación y cayera. Y lo que ocasionó las tragedias fue el software MCAS dependía de un solo sensor. Si este fallaba y enviaba datos falsos, el sistema tomaba el control y empujaba la nariz del avión hacia el suelo repetidamente, sin que los pilotos que desconocían el sistema pudieran evitarlo. 346 personas fallecieron en total entre ambos accidentes y se estima que el costo total por multas y compensaciones legales, compensaciones a aerolíneas, costos de producción y almacenamiento, supera los 20.000 millones de dólares. Número 5. La explosión en el puerto de Beirut. Ocurrió el 4 de agosto de 2020. Hubo 2 explosiones sucesivas, pero la catastrófica tuvo lugar exactamente a las 6:08 de la tarde hora local. La causa directa fue el almacenamiento inseguro de una carga masiva de productos químicos peligrosos. Eran alrededor de 2.750 toneladas de nitrato de amonio, compuesto altamente explosivo. El cargamento llegó en 2013 y fue confiscada y almacenada en el hangar 12 del puerto. Ahí duró aproximadamente 6 años en condiciones deplorables, sin medidas de seguridad. Se cree que fue un incendio iniciado por trabajos de soldadura en una puerta del hangar que se propagó al nitrato de amonio, provocando la deflagración masiva. En la tragedia hubo más de 218 muertos y unos 7.000 heridos. Aproximadamente 300.000 personas se quedaron sin hogar de la noche a la mañana debido a que la onda expansiva destruyó edificios en un radio de hasta 10 kilómetros. La explosión destruyó el puerto principal del Líbano por donde entraba el 80% de sus importaciones. Se calcula que las pérdidas económicas indirectas en el flujo económico, daños físicos, daños materiales directos rondan aproximadamente hasta los 8.100 millones de dólares. Número 4. El bloqueo de Suez, Eber. Inició el martes 23 de marzo de 2021 a las 7:40. Hora local de Egipto,
El Ever Given entró en el canal desde el Mar Rojo y quedó encallado en el kilómetro 151. Sucede por una combinación de factores climáticos, físicos y, potencialmente, humanos. Hubo fuertes vientos y tormenta de arena en el momento del accidente. La zona registraba ráfagas de viento de hasta 74 kilómetros por hora y una nula visibilidad por el polvo. Al ir cargado hasta el tope con miles de contenedores apilados a gran altura, el viento actuó sobre el barco como si fuera una vela gigante, empujándolo fuera de su rumbo. Aunque la naviera culpó al clima, las investigaciones de las autoridades de Suez señalaron que también hubo errores en las maniobras y de comunicación entre el capitán y los prácticos del canal antes de encallar. El lunes 29 de marzo de 2021 a las 3:05 de la tarde local de Egipto, tras intensas labores de dragado y la ayuda de una marea alta, el barco fue finalmente liberado. El atasco tardó casi una semana en disiparse por completo, hasta el 3 de abril, ya que había más de 400 barcos varados en fila esperando cruzar. Aunque fueron pocos días, el impacto económico global fue astronómico. Con comercio retenido por día, pérdidas para Egipto, se estima que el impacto negativo neto global rondó entre los 70.000 y 80.000 millones de dólares. Número 3. Los incendios forestales de Camp Fair, en California. Se originó específicamente en una zona rural y montañosa llamada Feather River Canyon. Comenzando la mañana del jueves 8 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 6:30, el desastre fue el resultado de una combinación letal entre fallas de infraestructura humana y condiciones climáticas extremas. Una investigación oficial determinó que el incendio fue provocado por una línea de transmisión eléctrica de alta tensión defectuosa y mal mantenida, propiedad de la empresa Pacific Gas and Electric Company. La región arrastraba una sequía extrema acumulada durante años, lo que significaba que los árboles y matorrales estaban completamente secos y listos para arder. Ese día soplaban fuertes vientos catabáticos, conocidos localmente en el norte de California como vientos del diablo, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Esto hizo que el fuego avanzara a una velocidad equivalente a unos 80 campos de fútbol por minuto durante sus primeras horas. El impacto humano y ambiental fue catastrófico. Fallecieron 85 personas, la gran mayoría civiles de la tercera edad o con problemas de movilidad. El fuego destruyó un total de 18.804 estructuras, borrando del mapa el 95% de los hogares y comercios. Más de 52.000 personas tuvieron que evacuar la zona de emergencia inmediata. El costo de daños totales y pérdidas por el sector de seguros rondan los 29.000 millones de dólares. Número 2. El colapso del vertedero de Bento Rodríguez. Ocurrió la tarde del jueves 5 de noviembre de 2015, aproximadamente a las 3:30 de la tarde. En el subdistrito de Bento Rodríguez, que pertenece al municipio de Mariana, una región históricamente conocida por su intensa actividad minera. El colapso de la presa de Fand ocurrió por priorizar la economía sobre la seguridad debido a 3 factores clave. Un diseño inseguro, se usó el método más barato pero más inestable, y el sistema de drenaje falló. 2. Licuación del suelo. El agua filtrada y pequeños temblores hicieron que la arena de la base se comportara como líquido, desplomando la estructura. 3. Negligencia corporativa. Se aumentó drásticamente el desecho de lodo para ganar más dinero, ignorando grietas y alertas de los ingenieros. El colapso liberó hasta 60 millones de metros cúbicos de lodo tóxico, provocando un impacto devastador en 4 áreas. 1. 19 personas murieron y el subdistrito de Bento Rodríguez quedó sepultado. 2. Miles de personas se quedaron sin hogar y comunidades históricas fueron destruidas. 3. El lodo arrasó 650 kilómetros del río 12, matando millones de peces y dejando a 250.000 personas sin agua potable. 4. Los residuos tóxicos llegaron al Océano Atlántico, dañando zonas de pesca y áreas marinas protegidas. El desastre provocó batallas legales complejas que duraron más de una década y se resolvieron con un acuerdo histórico.
Los responsables firmaron un acuerdo definitivo con las autoridades brasileñas por 31.700 millones de dólares, 170.000 millones de reales. Los fondos se utilizan para limpiar el río Doce, reconstruir las comunidades destruidas en nuevos terrenos e indemnizar directamente a los damnificados, como pescadores y familias. Número 1. El descarrilamiento del tren en Ohio, Estados Unidos. El accidente ocurrió el viernes 3 de febrero de 2023, a las 8:55 de la noche, en un pequeño pueblo del estado de Ohio, cerca de la frontera con el estado de Pensilvania. Lo que ocasionó el descarrilamiento fue el rodamiento de una rueda en el vagón 23, el cual se sobrecalentó drásticamente, ocasionado por una falla. Los sensores de la vía detectaron el calor demasiado tarde, cuando la tripulación intentó frenar de emergencia. El eje ya se había roto, descarrilando 38 vagones, de los cuales 11 transportaban materiales tóxicos. 3 días después, ante el peligro de una explosión masiva, las autoridades realizaron una quema controlada de miles de galones de cloruro de vinilo, un gas altamente cancerígeno. Cerca de 2.000 personas tuvieron que abandonar sus casas de inmediato. Los químicos filtrados en el agua mataron a más de 43.000 animales acuáticos. Los habitantes sufrieron durante meses erupciones en la piel, náuseas y problemas respiratorios por la contaminación del aire y el suelo. La compañía ferroviaria gastó más de 1.100 millones de dólares en limpiar la zona y pagó un acuerdo de 600 millones de dólares a los residentes afectados y 22 millones de dólares adicionales al municipio. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y activa la campana.